Bueno, vamos a comenzar nuestro comité técnico con el petróleo. 4 horas, no sé si lo pueden revisar en sus gráficas. Bueno, creo que podemos esperar un máximo menor en 4 horas, más o menos. Bueno, lo que está haciendo en Case, estamos en zona de soporte. En 4 horas vemos una zona clave de soporte cerca de los 105, entre el 105 y 104. Ahí está el soporte en el petróleo, pero tuvimos una vela importante el día de hoy, una vela de rango amplio, para los que la puedan revisar. 4 horas que rompe a la baja, vela de rango amplio, y ahora podemos esperar el desarrollo de un primer máximo menor. En 4 horas se ve bajista, el retroceso en la diaria, digamos que todavía puede ser alcista, puede ser largo. Estamos esperando un retroceso más profundo para favorecer ese largo. Me gustaría largo desde el 104.38. Así que vamos a estar muy atentos porque desde ese nivel podríamos empezar a favorecer nuevamente largos. Ahora, en 4 horas puede ser bajista, podemos favorecer un corto hasta ese nivel, 104.40 más o menos, por los lados del 104.40 podemos pensar nuevamente en un posible rebote. Ese rebote lo estamos esperando en el gráfico diario. Vamos a continuar con la libra que se empieza a extender un poco. Gráfico semanal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas, sería la quinta semana consecutiva al alza. Tenemos aquí el escáner nos muestra una vela roja, pero en realidad es verde. 2, 3, 4, 5. Movimiento que se extiende por velas. Movimiento extendido por velas, por lo menos en la semanal. Estamos un poco alejados de boxes. Gráfico Case, pues esto simplemente sigue siendo alcista. El A ratio empieza a llegar a niveles extremos. Y en 4 horas esperamos pues una posible corrección. También en la diaria se empieza a ver un poco extendido. En la diaria, de hecho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sesiones consecutivas al alza. Así que vamos a esperar correcciones. Los retrocesos pues pueden ser comprables. Así que, bueno, creo que a darle tiempo a la libra. Es lo que tenemos por ahora. Movimiento que se extiende en la diaria, en la semanal por velas, la diaria también, 5 sesiones consecutivas al alza, así que podría venir una corrección, pero esto sigue siendo alcista, entonces la corrección el retroceso es comprable. ¿Listo? No descartamos cortos en marco menor, los que operen 60 minutos, 30 minutos, pueden buscar un posible fallo para favorecer un retroceso. No lo descartamos, aunque la subasta simplemente sigue siendo de comprado. Australiano dólar que está rompiendo pivot anterior en el gráfico semanal. Estamos también extendiéndonos un poco al alza. Así que, bueno, 4 horas muy extendido. De hecho, estamos esperando correcciones. Creo que la tendencia es alcista, deberíamos seguir favoreciendo largos, pero hay que esperar un retroceso. Gustaría un retroceso hacia el 94.57 o el 94.64, más o menos por esa zona. Podemos pensar de nuevo en posibles largos en el australiano dólar. Me gusta en la diaria un retroceso hacia el 94.61. Desde esa zona podemos pensar nuevamente en posibles largos. Un retroceso más o menos. Bueno, aquí no podemos ver el pivot anterior, pero vamos a esperar retrocesos. No nos podemos olvidar de este pivot. Y este pivot no ha fallado hasta que esta vela no cierre, ¿sí? Bueno, vamos a estar atentos. Sigue siendo una zona de resistencia, así que no descartamos una corrección pues un poco más profunda. Podría ser podría ser una ruptura fallida. Vamos a mantener la hipótesis, vamos a esperar retrocesos comprables en diario y en 4 horas para el australiano dólar. No descartamos, así como en la libra dólar, no descartamos un fallo en marco menor, 60 minutos, para los que operen menos de ese marco de tiempo, pues buscar un posible retroceso. Por mi parte, esperar retrocesos para seguir favoreciendo largos en marco mayor. Darle paso al canadiense. Momento que se extiende en el canadiense, en el gráfico con Case, bastante extendido, el I ratio en niveles extremos, y viene ya. Miren lo interesante del I ratio, no siempre cuando estamos en niveles extremos
pues es el momento de empezar a plantear un posible rebote. Lo podemos ver consolidando en esta zona. ¿Sí? Entonces, me gustaría mucho más ver una divergencia, que esto haga un nuevo mínimo y que el indicador no lo acompañe, y creo que ese sí sería un buen indicador como para pensar en un posible rebote. Esto sigue extendido a la baja en diario, en semanal. La semana pasada lo hablábamos, de hecho planteábamos posibles cortos. Y bueno, estamos muy cerca del pivot anterior en semanal. Creo que todavía le falta un poco. A mí me gustaría, bueno, en realidad me gustaría este nivel para favorecer largos desde allí, cerca del 0,587, para que tomen nota. 0,587, una visita a esa zona. Desde allí podemos favorecer un posible rebote. 0,587, me gusta esa zona. Es un pivot anterior en el gráfico diario. Así que bueno, estaremos atentos por ahora a las subastas de venta a pesar de lo extendido. Entonces, bueno, ya saben, mantenemos la hipótesis. Vamos a esperar una divergencia o por lo menos que el navegador nos empiece a favorecer largos contra tendencia y que el live ratio pues empiece a hacer divergencias. El precio puede hacer un nuevo mínimo y el indicador pues simplemente no lo acompaña. Entonces, vamos a esperar ese tipo de divergencias. Más la señal del navegador, quizás unos boxes, y ahí podemos estar planteando un posible rebote, un movimiento que se extiende, estamos bastante extendidos, por eso pues no descartamos ese posible rebote, pero vamos a esperar una señal pues clara, un poco más contundente, que la verdad ahora no la tenemos. Bueno, dólar yen, formación en P, es una formación en P en el gráfico de 240 minutos. 240 minutos se sigue viendo alcista. De hecho, en case venimos de una vela envolvente. Ahora estamos rompiendo punto de control al alza y esto podría irse al alza. Tendría espacio por lo menos para hacerlo. Estamos en una zona de soporte semanal, por eso pues no es tan descabellado ese posible rebote, favorecer ese posible rebote. Pero tomen nota de estos niveles en el gráfico diario. Tengo resistencia en el 101.67 y un poco más abajo 101.65. Tengo resistencia entre el 67 y el 65, 101.67 y 101.65 en el dólar yen, para que lo tengan en cuenta. Si están favoreciendo un posible rebote, pues vamos a tener muy en cuenta esos dos niveles, porque esa zona debería ser por lo menos el primer objetivo. ¿Sí? Digamos que no hay un rango muy amplio hasta ese nivel de resistencia, pero se podría operar. Sigue siendo una P, en las 4 horas, bueno, aquí tenemos espacio hasta el 101.70, que es la zona de alto volumen a precio, vamos a tener muy en cuenta ese nivel. Y recuerden que la diaria todavía puede ser un máximo menor. Semanal sigue en zona de soporte, así que podríamos favorecer ese posible rebote, para que lo tengan en cuenta. Dólar franco por su parte, pues es un movimiento que se extiende un poco. Estamos en zona de soporte, bueno, es un retroceso interesante en el gráfico semanal, de hecho. Me gusta ese retroceso que hizo hacia el 88.66, creo que es un nivel de compra. Vamos a estar muy atentos en 4 horas, porque creo que puede venir un rebote. 4 horas, de hecho en 4 horas tenemos una ruptura fallida, además es divergencia. No sé si lo vemos acá. Miren este mínimo que hace el precio. Veníamos consolidando, el precio hace un nuevo mínimo. Si vemos el indicador, no lo tenemos. ¿Sí? Así que definitivamente podría venir un rebote. Si rompe este nivel, puede ser largo hasta la zona de alto volumen a precio. Por ser contratendencia, podríamos operar con el 50% de riesgo. Entonces, vamos a plantear una entrada de esta forma, un retroceso con una buy limit, obviamente, al 88.70 largo, con un stop por debajo del 88.54 y un primer objetivo al 88.91. Bueno, sería un poco más, 15 pips, bueno, podría ser 88.85. Tiene espacio hasta la zona de alto volumen a precio en 240 minutos. Vamos a estar entonces atentos. Recuerden, retroceso hacia el 70, hacia el 88.70 con un stop por debajo del mínimo semanal. Estaría creo que bien protegido, 88.55.
y con un primer objetivo al 88.85. Creo que eso tiene espacio hasta más o menos hasta el 89.05. Le veo espacio al dólar franco. ¿Sí? Movimiento que se extiende. La semanal, la diaria puede ser bajista, pero puede hacer un máximo menor, y en ese rebote, en la construcción de ese máximo menor, pues es que nosotros vamos a aprovechar. Ya saben, entonces vamos a darle paso al oro. Tenemos una consolidación. Bueno, estoy esperando retrocesos comprables en el oro hacia esta zona. Vamos a ver el gráfico. Bueno, me gustaría un retroceso hacia este nivel. Espero que tomen nota. 1.320. Largo desde el 1.320. Listo. Vamos a esperar un retroceso hacia ese nivel. Esto sigue siendo alcista. De hecho, por ahí planteábamos retrocesos comprables en el videoblog pasado. Hablamos de retrocesos comprables. No nos alcanza a visitar el nivel que habíamos planteado. Digamos que fuimos un poco ambiciosos en plantear ese nivel. Esperaba un retroceso un poco más profundo. Pero bueno, siempre se termina dando el retroceso y se termina igual desarrollando. Ahora esperando un nuevo retroceso para seguir favoreciendo un posible largo. Momento que se extiende en case, además también en el gráfico 240 minutos, en el gráfico semanal, el gráfico diario. Pero bueno, mantenemos la hipótesis. No sé si recuerdan, la semana pasada hablamos de retrocesos comprables, y los hemos tenido, de hecho. Hemos tenido muchos retrocesos, y creo que mantengo la hipótesis. El retroceso sigue siendo comprable. Creo que es mucho más fácil operar índices largos que cortos. Desde el año pasado, pues, venimos diciendo eso. Los retrocesos que hagan los índices siguen siendo comprables. El sentimiento es comprador, las subastas de compradores. No es el momento de entrar largos. Magenta en el navegador, triple magenta, magenta en case. Tenemos triple magenta en el navegador, el air ratio en niveles extremos, 47. También tenemos magenta en 240 minutos. Definitivamente puede venir una corrección, pero creo que esa corrección va a seguir siendo comprable. Vamos a esperar. Igual recuerden que esta semana vamos a tener datos de alto impacto, datos de empleo. Bueno, vamos a ser una semana bastante movida por los datos, corta. Recuerden que el viernes es feriado en Estados Unidos, por lo tanto el mercado no abre. El dato de empleo va a ser el jueves, entonces va a ser una semana pequeña, pero digamos que creo que va a estar bastante movida por el tema fundamental. Así que bueno, vamos a simplemente darle tiempo y esperar una oportunidad de calidad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden, si tienen preguntas, sugerencias, luis.arias323, ese es mi Skype. Este comité técnico, recuerde que lo hacemos en el Trading Room todos los lunes, cuando no es festivo. Cuando es festivo lo hacemos los martes, 7:30 de la noche. Ahí estamos analizando el mercado para ustedes. Feliz noche, nos vemos mañana.